51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son, ¿qué cosa? El espíritu quebrantado. ¿Sí? Ese es el sacrificio de Dios. El sacrificio que nosotros podemos traer a Dios es el espíritu quebrantado. Pero ¿por qué un espíritu quebrantado? ¿Sí? Aquí es donde surge la pregunta. ¿Por qué el espíritu quebrantado? ¿Quebrantado en qué aspecto? ¿Sí? Porque uno puede estar quebrantado, hermano, de diferente manera. Uno puede estar, nosotros como humanos podemos estar quebrantados, hermano, por un accidente, por una enfermedad, ¿sí? Y podemos estar quebrantados también, hermanos, por el arrepentimiento de nuestros pecados, por el arrepentimiento de algo malo que hayamos hecho, ¿sí? Entonces, los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado, ¿sí? ¿Está claro? Que los sacrificios de Dios, hermano, es el corazón quebrantado. Si no estamos quebrantados delante de Dios, no podemos presentarnos como un sacrificio, ¿sí? Cada uno de nosotros, hermano, debemos estar quebrantados cuando venimos delante de Dios, ¿sí? Entonces, al estar quebrantado, este quiere decir que el arrepentimiento debe estar presente en nosotros. El arrepentimiento todavía está en nuestra vida, porque si no hay un arrepentimiento, ¿cómo vamos a llegar quebrantados delante de Dios? Para poder llegar quebrantado delante de Dios, hermanos, necesariamente debe estar el arrepentimiento en nosotros. El apóstol Pablo dijo acá en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Amén. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué cosa? Arrepentimiento. Pero ¿cuál es la tristeza que es según Dios? ¿Sí? ¿Cuál es la tristeza que es según Dios que obra arrepentimiento? La tristeza que es según Dios, hermanos, es el arrepentimiento por nuestros pecados, el quebrantamiento que tenemos, el espíritu quebrantado, ¿sí? Hermano, el arrepentimiento y el quebrantamiento que tenemos de parte de Dios, esa es el que obra arrepentimiento para salvación. Porque enseguida vamos a mirar, hermanos, que hay alguien que puede estar arrepentido, pero que ese arrepentimiento no es de parte de Dios. Y al no ser el arrepentimiento de parte de Dios, no obra salvación. Cuando el arrepentimiento es de parte de Dios, entonces obra salvación para nosotros. Porque dice que el arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Entonces, hermano, podemos ver dos quebrantamientos aquí.
dos arrepentimientos, uno que es según Dios y la otra que es la tristeza del mundo. ¿Sí? El arrepentimiento del mundo, la que no es de Dios, eso produce muerte. Pero el arrepentimiento que es de parte de Dios produce salvación. Y vamos a irlo, hermano, retroalimentándolo con otros pasajes para que podamos mirar o para que podamos ir entendiendo lo que estamos mirando. Vamos a apoyarnos con el publicano. Usted ha oído hablar del publicano allá en Lucas capítulo 18. El Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 10. Y vamos a mirar aquí también 18, 10. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Como podemos mirar aquí, hermano, dos que suben a orar, ¿sí? Dos ejemplos, dos tipos de quebrantamiento o de arrepentimiento. El fariseo representa uno y el publicano representa la otra. ¿Cómo oraba el fariseo? Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como a este publicano que tenía a su lado. Y seguramente, hermano, este fariseo tenía la razón, tenía toda la razón, porque el fariseo, hermano, era un hombre conocedor de la ley, era un hombre, hermano, que conocía las escrituras, no era un ignorante. Entonces tenía razón él en decir esto. Y dice el 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Es cierto, lo hacía, era la práctica de su vida. Sí, ayunaba 2 veces a la semana, daba sus diezmos. Este hombre, hermanos, representa un adorador, pero diferente a lo del publicano, diferente dice el 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Quién estaba arrepentido aquí? El publicano estaba arrepentido. El publicano no era un hombre que no conocía de Dios, que no conocía las escrituras, pero el fariseo sí lo conocía. El fariseo era experto en las escrituras, pero el publicano no. El fariseo, hermano, quizás era un hombre que no era un pecador. El publicano sí era un pecador. ¿Cuál fue el problema del fariseo? El fariseo, hermano, no llegó arrepentido.
El fariseo no llegó quebrantado, no llegó humillado. ¿Cómo llegó el fariseo? El fariseo llegó, hermano, apoyándose y mirándose en la obra que él hacía. ¿Sí? Estaba bien lo que hacía el fariseo. El problema fue que cuando él llegó apoyándose en sus obras y dijo: esto hago, esto soy, y no soy como este publicano. Allí fue su error. Mas sin embargo, el publicano, siendo un pecador, siendo un hombre que no conocía a Dios, pero en ese momento pudo llegar arrepentido. Dice que no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces llegó, hermanos, arrepentido delante de Dios. Llegó quebrantado, llegó con la, como dice, hermanos, que la tristeza que es según Dios. ¿Sí? Llegó en su vida con el arrepentimiento de parte de Dios, porque la Biblia dice, hermanos, que el arrepentimiento que cada hombre puede llegar a tener, eso viene de parte de Dios. Dios es el que nos da a nosotros el arrepentimiento, Dios es el que nos da a nosotros la fe, Él es el que pone el querer como el hacer, Él hace todo. Entonces, este arrepentimiento venía de parte de Dios, por eso Él pudo humillarse y reconocer su pecado, reconocer su situación. Y dice el 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¿Sí? El fariseo, hermanos, llegó pues haciéndose grande, creyéndose santo, perfecto. Mas el publicano llegó humillado. Entonces, por eso el publicano pues salió de allí exaltado. ¿Sí? Salió exaltado. Mas sin embargo, el fariseo salió de allí humillado. Para que Dios nos exalte, hermanos, tenemos que llegar con un espíritu quebrantado. ¿Sí? Para que Dios nos exalte, tenemos que llegar delante de Él con humillación, con humildad y no con vanagloria, hermanos, porque si llegamos nosotros con esa vanagloria de que yo soy esto, de que yo hago esto, que yo hice esto, hermanos, vamos a salir humillados. Pero si queremos salir, hermanos, exaltados de parte de Dios, hermanos, vamos a llegar humillados, reconociendo nuestro error. Amén. Gloria al Señor. El corazón de este publicano, hermano, pues estaba destrozado por su pecado. El corazón de este publicano, hermano, estaba destrozado, y en ese momento pues dentro de él, hermano, estaba la decisión de apartarse de su pecado, porque pudo reconocer que él no era digno de estar allí, porque no quería ni aún alzar su vista al cielo. Tenemos otro ejemplo allí en el capítulo 15 de este mismo libro. Lucas capítulo 15, verso 17. Gloria a Cristo. Lucas 15,
Vamos a leer desde el 11, 17:11. Y dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntando todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, vióle su padre y fue movido a misericordia, y corrió y echó sobre su cuello y le besó. Este hijo pródigo, hermano, aquí también vemos una figura de un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? En primer lugar, vemos que este hijo pues pidió la parte, su herencia, con su padre, y su padre le dio la parte que le correspondía. Y este hijo se fue, dice, lejos, y allí malgastó todo su herencia y acabó con todo. Y cuando acabó con todo, en aquel lugar vino una grande hambre. Cuando el hambre vino, hermano, este hombre ya había acabado con todo. Entonces empezó a buscar trabajo, y por allí encontró, dice, de cuidar los puercos. Y cuando cuidaba los puercos, hermano, pues dice, quería comer de los alimentos que se le daba a los puercos, porque era grande el hambre. No tenía dinero, ya no había dónde comprar, quería comer de los alimentos de los puercos. Pero entonces fue cuando allí, ¿qué dijo él? Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Sí? Hubo una reacción en él, pero no solamente lo pensó, no solamente lo dijo, sino que lo hizo. El verso 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, vióle su padre y fue movido a misericordia. Este hijo, hermano, estando en esas condiciones, ¿qué hizo? Iba por ese camino de desobediencia, de rebeldía, porque se rebeló en contra de su padre. Hubo momento que ya no estuvo conforme a estar con su padre, entonces se rebeló y dijo: papá, dame lo que me toca, lo que me corresponde. Y se fue pensando, pues no sé, hacer más, pero le fue peor.
Entonces, en ese camino de rebelión, en ese camino de desobediencia, hermano, él se para y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esto representa, hermano, cuando el hombre pues va por su camino, ¿sí? Cuando el hombre va por su camino, hermano, sin Dios, va por su rumbo de desobediencia, de pecado. Pero cuando hay un arrepentimiento, hermano, se para y recapacita y piense como este hijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hijo, hermanos, reconoció su pecado, reconoció su error, se arrepintió de haber hecho tal, se arrepintió, hermanos, de haber tomado aquella decisión tan equivocado que estaba. Y en la casa de mi padre hay abundancia de pan, yo aquí perezco de hambre, gasté todo. Él reconoció su error, hermanos, se levanta y va a la casa de su padre. Esto, hermanos, representa el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es media vuelta del camino donde vamos, ¿sí? Si voy caminando, hermanos, y me arrepiento de ese camino, me tengo que parar y dar media vuelta y regresar de ese camino. Es la figura del hijo pródigo, nos enseña ese arrepentimiento de ya no seguir por ese camino, sino regresar, cambiar de pensamiento, cambiar de actitud y venir y reconocer el pecado delante de Dios. ¿Y qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre de él? ¿Lo perdonó o no lo perdonó? Claro que sí, lo perdonó, porque dice: desde lejos lo miró, fue y lo recibió, hermano, con un abrazo. Y seguimos leyendo allí que hizo fiesta y se alegraron por ese hijo que regresó. Pero este hijo, hermano, tuvo que dejar ese camino equivocado, tuvo que regresar y reconocer, hermano, tuvo que llegar humillado delante de su padre, ¿sí? Tuvo que llegar, hermano, con un corazón diferente, con una mentalidad diferente, ya no como cuando salió, ya no como cuando le dijo a su padre: Padre, dame la parte que me corresponde. Ya no, cambió su pensamiento, llegó humillado, llegó quebrantado, llegó humilde. Bendito sea el Señor. Dejó su camino, dejó el rumbo que iba, porque la Biblia dice, hermano: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de ella alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento, hermano? Es confesión, ¿sí? Un verdadero arrepentimiento, hermanos, trae la confesión, trae el cambio de pensamiento, trae cambio de actitud. Alabado sea el Señor. Si hay un arrepentimiento, hermanos, y no, ese arrepentimiento no trae cambio de pensamiento, no trae cambio de actitud, es, como dice el texto que leímos, es la tristeza del mundo que obra muerte. Solamente es puro remordimiento de conciencia, pero no el arrepentimiento que es de parte de Dios. Y a su nombre, gloria al Señor. ¿Quién vive?
Luego, cuando hay el verdadero arrepentimiento, hermano, viene la restitución. Porque ya miramos la constricción, ahora miramos la restitución. ¿Qué es la restitución? Vamos a apoyarnos de la vida de Zaqueo. En el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, gloria al Señor. Vamos a leer para avanzar el verso 5. El verso 5. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo con él 4 tantos. La salvación llegó a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo, hermanos, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la actitud de Zaqueo? Puesto en pie dijo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, lo devuelvo con él 4 tantos. Esta es la restitución. ¿Qué es la restitución? La reparación del daño. El arrepentimiento, hermanos, trae como contenido reparar el daño que antes hicimos cuando no teníamos temor de Dios. ¿Sí? Cuando andábamos sin Dios, pues cuántas cosas hicimos. Ahora que nos hemos arrepentido, hermano, como he dicho, el arrepentimiento no solamente es concepto en la mente, no solamente debe ser un concepto en nuestra mente, sino es actitud. El arrepentimiento, hermano, trae la restitución, a reparar el daño. Como Zaqueo dijo aquí: si en algo he robado. Hermano, Zaqueo no solamente vino y le dijo: perdóname, Señor. Zaqueo no solamente le pidió perdón a Dios, sino que dice: si algo he robado, voy y lo devuelvo. Amén. Voy y voy a reparar el daño. Y esto es uno de los errores de nosotros como pueblo, como cristianos, ¿sí? Pudiendo haber reparado los daños que anteriormente cometimos y no lo hemos reparado. A veces pensamos que con solo voy y le digo a Dios: perdóname, a veces pensamos que ya está solucionado todo, o queremos pensar que con eso pues ya se arregló todo. Sí, ya arreglamos con Dios, con el Señor, ya lo arreglamos de esa manera, pero ahora falta que vayamos y arreglemos con el prójimo, con quien le hayamos hecho ese daño. Fíjate, hermano, lo que Jesús dijo aquí en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo capítulo 5. Mira lo que dijo Jesús aquí, verso 23. 5:23. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar
y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. ¿Coincide esto, hermano, o no? ¿Qué está diciendo el Señor allí? Que no solamente, hermanos, llegar y traer una ofrenda al altar, sino que hay que arreglar los pendientes. Gloria al Señor. Hay que arreglar los pendientes, hermano, porque hay asuntos que tenemos que arreglar con Dios, sí, ciertamente, pero hay asuntos que tenemos que arreglar con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, nuestros amigos, vecinos, familia. Sí, hay cosas, hermano, que tenemos que arreglar con ellos. Por eso dijo Jesús aquí: si traes tu ofrenda al altar y de allí te acuerdes. Pero algo, hermano, que está aquí, si tomamos en cuenta lo que dice aquí, y de allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Muchas veces, hermano, no necesariamente que nosotros hayamos cometido una falta, sino que dice aquí que tu hermano. Aquí está lo difícil, ¿no? No que tú hayas fallado, sino que tu hermano haya fallado contigo. Y por eso no te llevas, por eso no nos llevamos, por eso no nos saludan, no nos saludamos, porque el hermano ha fallado con nosotros. Y esto es lo difícil, porque dice aquí que si tu hermano tiene algo contra ti, ahora ve tú. No es necesario, o no necesariamente, que tu hermano te haya faltado, o no, perdón, no es necesario que tú le hayas faltado a tu hermano para ir y pedirle perdón, sino que si tu hermano te haya faltado, te toca a ti, nos toca a nosotros ir. ¿Por qué nosotros nos toca? ¿Por qué Jesús nos manda a nosotros? Porque nosotros, hermano, deberíamos ser alguien que ya tiene a Dios, que ya entiende, que ya comprende, que ya puede entender estas cosas. El que no conoce a Dios, hermanos, pues obviamente no lo va a poder entender, no va a poder reconocer sus errores. Pero el que conoce a Dios, hermanos, sí debe reconocer, debe aprender, debe saber reconocer sus errores. Y a su nombre, gloria al Señor. Este es un verdadero arrepentimiento que viene de parte de Dios. Esta es, hermanos, es un corazón contrito y humillado, que se humilla, que se quebranta y que se arrepienta cada vez que llega al altar de Dios. Pero hay un arrepentimiento, hermanos, que no es un arrepentimiento, que no trae este fruto. Se llama remordimiento de conciencia, porque no trae fruto. El verdadero arrepentimiento debe traer fruto, cambio de actitud, cambio de pensamiento, de carácter y acción. Por ejemplo, el arrepentimiento de Judas. La Biblia dice que Judas se arrepintió por haber vendido al maestro. Se arrepintió y fue y devolvió los 30 piezas de plata arrepentido. Y después de devolver, hermano, los 30 piezas de plata, dice que fue y se ahorcó. ¿Qué clase de arrepentimiento es esto? Es solamente remordimiento que tuvo él, pero no tuvo un cambio de pensamiento, no tuvo un cambio de actitud. Por eso fue y se ahorcó, se suicidó. Si hubiese sido un verdadero arrepentimiento, hermano, Judas no se hubiese ahorcado. Y usted cree, hermano, si Judas se hubiese arrepentido verdaderamente, ¿usted cree que el Señor no lo hubiese perdonado? Yo seguro que sí, Dios lo hubiese perdonado si Judas se hubiese arrepentido. Pero solamente tuvo un remordimiento, hermanos, y no tuvo ese cambio. No debería suicidarse si de veras se arrepintió. Se fue con ese remordimiento.
Y me hace pensar, hermano, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, pecaron. Dios sabía que ellos habían pecado, pero dice aquel hecho, hermano, que cuando ellos pecaron, dice que Dios descendió y lo buscó. No porque Dios no sabía dónde estaban, sino Dios lo buscó, hermano, y cada vez trató de interactuar con ellos. Y Adán dijo: estamos desnudos. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Después dice que ellos pusieron hoja de higuera, hermanos, hicieron delantales. Y Dios les siguió buscando. Dios le hizo, hermanos, los vistió de pieles de animales. Entonces Dios, hermanos, lo buscó. Pero ¿por qué lo buscó Dios? ¿Por qué dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios sabía que ellos estaban desnudos. Hermano, Dios quería encontrar una palabra de arrepentimiento. Dios quería encontrar un arrepentimiento en esta pareja. Porque así es Dios, hermano, cuando el hombre cae, cuando el hombre le falla. Hermano, si cae lo más vil, allí está Dios para buscarlo, allí está Dios para tratar de levantarlo. Si ese hombre, hermano, llega a reconocer su pecado, llega a reconocer su error. Si Adán y Eva, hermano, en ese momento hubiesen reconocido que verdaderamente le fallaron a Dios, ¿usted cree que Dios no lo hubiese perdonado? Dios lo hubiera perdonado y fuera otra la historia de la humanidad. Fuera diferente, hermanos, la vida hoy. Pero qué difícil es para el hombre reconocer su error. Eso es lo que más le cuesta el hombre, el ser humano, hermano, reconocer de dónde ha fallado, de dónde ha caído. Vamos aquí en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 7. Dice el verso 7: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Cristo. Los fariseos, hermanos, como dije yo, hermanos, tenían conocimiento, sabían de Dios, eran hombres intérpretes de la ley, no eran ignorantes. Y cuando se acercaran, hermanos, se acercaban donde Juan el Bautista estaba bautizando, ¿qué les dijo? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Conocer, hermanos, no les servía mucho. Conocer de las Escrituras no era todo. Faltaba el fruto. Conocer las Escrituras, hermanos, era puro conocimiento, era puro concepto, pero faltaba la acción. Y Juan les dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y a su nombre? El verdadero arrepentimiento, hermanos, trae fruto. ¿Sí? Es decir, es vivirlo, es practicarlo. No es, hermanos, concepto. No es puro conocimiento. Cuando Jesús, hermanos, andaba aquí en la tierra, predicaba, enseñaba, hermanos, su mensaje era teórico y era práctico. Por aquí Él enseñaba y por aquí Él lo hacía. Y Él dijo: como ejemplo os he dado para que también vosotros hagáis como os he hecho.
Esta vida, hermano, no es puro conocimiento, no es pura Biblia, sino es fruto, acción. Y a su nombre. Vamos a tomar otro ejemplo aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Y aquí hay un pasaje, hermano, que encaja. Capítulo 21. Gloria a Cristo. Verso 28. Veintiuno, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Qué actitud, hermano, te parece aquí? ¿Te gusta aquí? El hombre que tenía 2 hijos, y el papá dijo: Ve hoy a trabajar mi viña. Uno dijo, ¿cómo dijo el uno? Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Esto, hermano, esto es figura de un verdadero arrepentimiento, porque él dijo: No quiero, no voy. Una actitud. Pero después cambia su actitud y dice que arrepentido fue. El que dijo: No voy, no quiero, hermano, cambió su actitud, su pensamiento, y dijo: Voy. Fue porque estaba arrepentido. El arrepentimiento es acción, es fruto. Mas sin embargo, el otro que dijo, de la misma manera respondiendo, dijo: Sí, Señor, voy. Y luego no fue. Como dice ahí un dicho, vale más ¿cómo dice el dicho? Vale más prometer y no prometer. ¿Sí? Este estaba prometiendo decir: Voy, pero no fue. Ahora sí, como dice la Escritura, con sus palabras, al decir voy, se enlazó, porque prometió ir y no fue. Bendito sea el Señor. Un cambio. Cambió su actitud este hijo, que primero estaba rebelde, como cualquiera uno de nosotros fuimos rebeldes, ¿sí? Pero ahora hemos cambiado de actitud. Sí, así es. ¿Quién no fue rebelde? Todos fuimos rebeldes, desobedientes. Pero en un momento, hermanos, usted decidió cambiar su actitud. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor por eso. El arrepentimiento es una decisión. Es una decisión. Como el hijo pródigo tomó una decisión y dijo: Me levanto y me voy a la casa de mi padre. Aunque primero quería estar solo,
aunque primero ya no quería estar debajo de la cobertura de su padre, pero tomó la decisión y dijo: me voy. El arrepentimiento, hermanos, es una confesión. Es una confesión. Como el publicano no quería levantar su cabeza al cielo, dijo: sé propicio a mí, pecador. El arrepentimiento es conversión a Dios. Entendiendo lo que es el arrepentimiento, hermanos, es cambio de actitud, de pensamiento, es confesión, es conversión. Por eso nosotros, hermanos, estamos aquí, como dice la Biblia, ¿no? Allá cuando el Señor estableció los 5 ministerios, que los 5 ministerios están establecidos para perfección de los santos. Quizás en una área, hermanos, hemos madurado, hemos aprendido, pero quizás en la otra no. Quizás en una área, hermano, usted ya ha logrado, ya ha avanzado, se ha fortalecido, ha madurado. Pero hay una cosa que nos falta. Como le dijo Jesús al joven rico: hay una cosa que te falta. Hay una cosa, hermanos, que nos falta. Eso lo sabe usted, lo sabe Dios. Cada uno de nosotros lo sabemos, lo que nos falta. Y estamos aquí porque el ministerio que Dios ha establecido es para perfeccionarnos. Estamos aquí para aprender, para recibir, para crecer y para corregir donde no hemos sido corregidos. Estamos en un proceso. Como dijo el apóstol, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, mira, olvidándome lo de atrás y puesto los ojos en Jesús. Y a su nombre, hermanos. Vamos a cortarle aquí, hermano, porque hay mucho que leer. Gloria al Señor. Para otra ocasión seguimos. ¿Qué le decimos a nuestro hermano Ambrosio?